En la sección pasada estuvimos estudiando todo acerca del espacio de estados y la definición del sistema de transiciones en el espacio de estados. Bueno, no todo, pero las definiciones importantes. Ahora, como les mencionaba, lo que nos interesa en inteligencia artificial a final de cuentas es resolver problemas. Y vamos a ver nuestro primer planteamiento. Entonces, el siguiente elemento que necesitamos considerar es cómo vamos a encontrar esas soluciones. Y para ello tenemos que hacer dos cosas. La primera, poder plantear el problema. Y la segunda, poder encontrar una solución a ese problema. Entonces, en esta sección vamos a ver precisamente la parte de cómo vamos a plantear el problema y algunos ejemplos de cómo se van a ver las soluciones dependiendo del paradigma que estemos utilizando para encontrarlas. La primera parte de este curso se va a enfocar en uno de esos paradigmas que nos va a servir como introducción a este campo. Igualmente, este curso tiene introducciones a muchísimos temas, incluyendo más adelante aprendizaje de máquina y otras cosas. Entonces, cada uno de los temas vamos a ver las principales definiciones, pero vamos a ver que dentro de cada uno de ellos se puede profundizar en muchísimas direcciones. Entonces, este va a ser el caso de esta sección. Aquí vamos a ver en general a lo que se le va a conocer como problemas de planeación y concretamente vamos a trabajar con planeación automatizada. Va a ser precisamente el proceso que nos va a permitir encontrar soluciones a problemas. Podemos mencionar un primer paradigma que es en el que se basa, insisto, toda esta parte del curso y también les voy a dar una breve mención de otros dos paradigmas muy interesantes que se pueden utilizar tanto para plantear los problemas como para buscar soluciones y encontrar cosas de una manera mucho más amplia, a lo mejor hasta con un poco más de experiencia o un poco más de intuición de cómo resolvemos nosotros los problemas. Pero esas dos van a estar simplemente a manera de introducción para que sepan que existen y si les llama la atención, existen opciones para poder ampliar conocimiento en esas direcciones. Entonces, dicho todo lo anterior, comenzamos con el tema de planeación. Y primero vamos a comenzar con una pregunta que nos plantearon, de hecho, en un curso en línea de la Universidad de Edimburgo, que es preguntarnos, ¿cuándo estamos hablando de que se necesite crear un plan? En general, en la vida cotidiana, por ejemplo, no diríamos que planeamos cómo comernos un cereal. Ya lo hacemos prácticamente por instinto, estamos automatizados. Sin embargo, sí podríamos planear a qué hora vamos a tomar desayuno y qué vamos a desayunar ciertos días de la semana, especialmente cuando tenemos actividades fuera del usual. Entonces, pasando de ese caso concreto, en general a qué le vamos a llamar cuándo planeamos y cuándo no. Vamos a decir que planear es el proceso explícito de deliberación que elige y organiza acciones mediante la anticipación de sus consecuencias. Es decir, no estamos hablando de un sistema reactivo, sino que explícitamente vamos a tener que considerar qué opciones tenemos, qué acciones podemos realizar, cuáles podrían ser sus consecuencias y a partir de ahí seleccionar la secuencia de acciones que nos va a permitir resolver nuestro problema de la mejor manera posible. Estamos pensando entonces que si regresamos a la terminología de agentes, pues serían agentes basados en objetivos, que tienen un modelo del mundo y que van a elegir de acuerdo a las consecuencias de sus posibles acciones. También tenemos que en la planeación la planeación pretende alcanzar un conjunto de objetivos previamente establecidos. Por eso decíamos agente basado en objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Desayunar nutritivo y llegar a tiempo a lo mejor a una clase, una reunión, lo que haga falta. Ahora, les decía que en los inicios de inteligencia artificial casi todo se planteaba en términos de alcanzar mi objetivo perfectamente, hacerlo de manera óptima, garantizar que fue correcto y pronto se notó que eso no siempre es posible. Frecuentemente hablamos de magnitudes de que me requeriría una computadora del tamaño del planeta Tierra, con tantos átomos como tiene el planeta, o que se tardaría en calcular la solución a la edad del universo y un poco más. Entonces, llega un momento en el que decimos, si no puedo alcanzar mi objetivo perfecto, entonces voy a caer en la opción que está entre paréntesis, que es acercarse a ellos lo más posible. Planeación como un problema de optimización
y vamos a optimizar tanto como se pueda. Entonces, a veces con que encontremos una solución, podremos sentirnos sumamente satisfechos. A veces inclusive saber si existe o no puede llegar a ser impráctico. Pero para muchísimos problemas útiles vamos a ver que o sí podemos encontrar una buena solución o por lo menos una bastante aceptable y que podemos utilizar. Ahora, concretamente en inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es estudiar computacionalmente este proceso de deliberación. Cómo vamos a elegir nuestras acciones para alcanzar nuestros objetivos. Y bien, entonces vamos a decir cómo se plantea un problema de planeación. Otra vez utilizamos la terminología de tuplas. Sea un problema de planeación, la tupla sigma, SI y G. De estos tres elementos que voy a necesitar para definir un problema de planeación, este es el que ya nos debería de sonar conocido. Recordemos que sigma también está definido en términos de tuplas, que eran S, A, E y gamma, donde S era nuestro espacio de estados, A, las acciones que puede realizar el agente o agentes que estén bajo nuestro control, E, los eventos que ocurren en el ambiente y que nosotros no podemos controlar, o nuestros agentes, y gamma, la función que nos decía, dado un estado y alguno de estos dos, a qué estado vamos a transitar. Bueno, si ya tenemos esta definición, entonces ahora sí vamos a hablar de ejemplares particulares de problemas que queremos resolver dentro de ese sistema de transiciones de estados. Entonces, ojo, ese sistema de transiciones lo podemos llamar también como el dominio. Ahí es el mundo donde podemos tratar de resolver problemas, pero en un mismo mundo podríamos tener un montón de problemas diferentes que queremos resolver. ¿Cómo vamos a distinguir un problema de otro? Pues básicamente por los dos elementos que vienen en esta tupla. Después de sigma, que este lo compartirían todos los problemas en un mismo dominio, vendrían el estado inicial, es decir, ¿dónde puedo empezar? Y la función meta. Entonces, aquí simplemente están listados en forma de bullet points, bueno, viñetas. SI es un estado inicial. A lo mejor estoy en un mundo donde puedo estar en diferentes lugares. Un laberinto donde mi punto de inicial podría ser cualquier coordenada del laberinto, por ejemplo. Y entonces cada problema es empezar en una coordenada en particular. G es una función. Podría decir un caso particular es un estado meta. Ok, estoy en el laberinto en tales coordenadas y quiero llegar a la meta que está en la esquina inferior derecha. Pero de forma más general, G es una función que básicamente califica cualquier estado y me dice si cumple con las condiciones para resolver el problema en el que yo estaba pensando. Entonces, G es una función de prueba para la meta. Un estado objetivo ha sido alcanzado. ¿Cuáles son los estados objetivos? Pues el conjunto de todos los estados que satisfacen a esta función, que nos va a devolver verdadero y nos dice que sí hemos alcanzado ya nuestros objetivos. Entonces, podríamos tener un solo estado meta o podríamos tener varios estados que satisfacen esas condiciones y que también son aceptables ya como una solución. Opcionalmente podríamos tener un cuarto elemento aquí, que sería una función de costo del camino, cuando algunas acciones son más complejas de realizar que otras. Y en ese caso, entonces también nos importaría en la ruta que seguimos, bueno, cuánto trabajo o cuántos puntos nos está costando cada una de las acciones que estamos incluyendo al momento de tratar de resolver nuestro problema. Bien, si ya planteamos el problema, ¿cómo se ve una solución? La verdad es que es algo creo que ya bastante intuitivo y bastante lógico a partir de las definiciones que vimos en la sección pasada. Un plan es una secuencia de acciones. Recordemos que dado un estado y una acción, pues ya estaba en un sistema sencillo, ya está definido a qué estado vamos a transitar. Entonces, si yo puedo dar una secuencia ordenada de acciones, básicamente entonces puedo hablar de que tengo un plan y podremos ver ahora si nos lleva o no a la meta que yo quería. Entonces, en general, un plan es cualquier secuencia de acciones. Ahora vamos a ver si nuestro plan es bueno o no. Entonces, características que le vamos a evaluar al plan. Bueno, frecuentemente va a ser útil hablar de la longitud del plan,
que es básicamente el número de acciones que tengamos aquí listados y debería de coincidir con el máximo valor de sus subíndices. Y aquí, bueno, también tenemos otra operación útil. Si tengo dos planes, cada uno siendo una secuencia de acciones, puedo concatenar esos dos planes y entonces tener un plan más largo que está compuesto por los dos, donde acá está seguido de A1'. Bien, entonces estas dos operaciones ahora las vamos a utilizar para ver si mi plan funciona o no funciona, si es solución o no es solución, o simple y sencillamente propuse malas ideas. Bien. Bueno, pues entonces ahora sí, vamos a utilizar esa intuición de que si tenemos acciones, tenemos estados sucesores y que dada una secuencia de acciones, pues vamos a poder evaluar hasta dónde llegamos. Eso lo tenemos, ok, aquí. Vamos a definir ahora la función de transición. Acuérdense que ya tenemos la función de transición gamma original. Ahora le vamos a extender y vamos a hablar de la función de transición de estados extendida para planes. Entonces, observen que aquí lo que está cambiando es el segundo parámetro. En nuestra definición original teníamos a gamma de S, A, que era el estado, la acción, y que nos iba a devolver un siguiente estado. Entonces, ahora, ¿qué pasa si en vez de aplicarla a una acción, la aplicamos a un plan? Bueno, en primer lugar, dice, si caso base, si tenemos un plan vacío de no voy a hacer nada, pues simple y sencillamente me devuelve el estado en el que ya estoy, ¿no? Fantástico, planeo no hacer nada, pues me quedo igual que como estoy. Suponiendo que el mundo sea estático. Si el mundo no está cambiando, entonces aplica esto. Bien, entonces, siguiente parte. Ahora sí vamos a definirlo para pi, un pi diferente del vacío. Bueno, recordemos que la definición de plan es que se trata de una secuencia de acciones y lo que va a hacer es una definición recursiva. Básicamente, lo que vamos a hacer es aplicar la primera acción de este plan a el estado S. Recordemos entonces que al aplicar la acción A1 al estado S, lo que nos va a devolver esta función gamma pues va a ser un estado S'. Y en ese instante ya tenemos ahora la llamada recursiva precisamente. Tenemos que el resultado de aplicar esto al plan pi, pues es lo mismo que aplicar la misma función de transición, pero ahora sobre el estado al que nos movimos y sobre el resto del plan. Y observemos que si continuamos aplicando esto recursivamente, pues lo que estamos haciendo es ir sacando acciones de este plan, ir construyendo una secuencia de estados aquí por cada acción que vayamos realizando, de manera que tengamos S, S', S B', S tri', etcétera, etcétera, hasta tener algo así como una SK. Y al mismo tiempo, bueno, nos vamos quedando aquí sin acciones hasta que eventualmente tengamos un plan vacío y simplemente nos devuelvan el último estado en el que quedamos. Ahora, les decía que pues si solamente estamos definiendo un plan como una secuencia de acciones, teníamos un concepto muy importante por detrás, que era el concepto de aplicabilidad. Pues si resulta que yo puse aquí acciones de tal manera que después de haber movido una tablilla hacia abajo y después volví a, digamos, en este juego, si tomé la tablilla de aquí y la moví abajo, y mi siguiente acción digo que vuelvo a tomar la misma tablilla y le voy a volver a mover abajo, pues resulta que mi acción A2 a lo mejor ya no es aplicable y entonces pues este plan no tiene sentido, ¿no? Porque ni siquiera se pueden realizar las acciones que listé. Si caemos en algo así, entonces decimos que el resultado de aplicar la función de transición a ese plan sobre mi estado inicial pues está indefinido, porque no podía aplicar la acción que estaba proponiendo. Bien. Entonces, ¿cómo se va a ver una solución? Tenemos nuestro problema de planeación aplicado sobre nuestro sistema de transiciones de estados, un estado inicial, una función que nos define cuando llegamos a una meta. Entonces, una solución, un plan, va a ser una solución si el resultado de haber aplicado la función de transición al estado inicial con la secuencia de acciones contenidas en el plan pi satisface la función g. Es decir, en la secuencia que ponía hace ratito, SK tendría que ser el estado que satisface a la función g.
Ahora, dentro de las soluciones podemos tener diferentes tipos de soluciones. Algunas serán más eficientes, otras menos. Por eso tenemos aquí esta pequeña clasificación. Una solución pi es redundante si existe una subsecuencia propia de pi que también es solución para p. Un ejemplo muy sencillo, imaginemos de momento que estamos en casa y queremos llegar a la universidad. Bueno, un plan sencillo es pues tomar a lo mejor algunas calles, subirnos al metro y después caminar. Pero, ¿qué sucede si encuentro una solución donde me bajo de una estación del metro, me regreso a otra, no sé, a lo mejor me quedé dormida? Después me bajo, me compro unos cacahuates, me vuelvo a subir y al final llego a la universidad. Bueno, si mi única meta era simple y sencillamente llegar para acá, pues ya fue un plan redundante, porque tuvo un montón de acciones que no eran necesarias para poder llegar a mi meta. Claro, si mi intención realmente era tomar una siesta extra y comprar cacahuates, pues a lo mejor realmente ya no es un plan redundante porque tenía que pasar por aquí. O podría haberme quedado dormida en mi casa. Bueno, el chiste es que esas ya no son las soluciones ni las más eficientes ni las más simples. Entonces, de todas esas soluciones, me interesan en particular aquellas donde el plan es mínimo, porque ninguna otra solución para P contiene menos acciones que pi. Y si estamos hablando de costos, también podríamos pensar en una solución de costo mínimo si ninguna otra solución para P cuesta menos que ese plan. Y finalmente vamos a mencionar un ejemplo, pero ya lo voy a hacer en otro video porque esto ya está quedando muy largo.